Hola, soy Ana, psicóloga de la Unidad de Investigación del Centro Forum. A continuación, os voy a explicar qué ocurre en nuestro organismo cuando tenemos que hacer frente a una situación amenazante o estresante que se mantiene a largo plazo, como es la situación actual del coronavirus, y cuáles son los síntomas tanto físicos como psicológicos más comunes sentir. Nuestro organismo, en especial nuestro sistema nervioso central, no está preparado biológicamente para dar una respuesta a agentes estresores que se mantienen a largo plazo y también a agentes estresores en los cuales las personas tenemos la sensación de no control. Por tanto, cuando nuestro sistema de respuesta al estrés se activa ante situaciones que tienen en común estas dos características, cronicidad y falta de control, es muy común que empecemos a sentir síntomas tanto físicos como psicológicos. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, principalmente porque nuestro organismo empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés, en grandes cantidades, y lo que ocurre es que este cortisol lo que va a hacer es suprimir o apagar otros sistemas de nuestro organismo que en este momento no son importantes para hacer frente a la amenaza a la que nos estamos enfrentando, como por ejemplo el sistema sexual, el sistema de crecimiento o el sistema inmunológico. Por otra parte, la liberación continuada de cortisol lo que va a hacer es afectar a determinadas regiones o estructuras cerebrales que lo que van a hacer es favorecer la aparición de determinadas alteraciones cognitivas y también alteraciones emocionales. En cuanto a los síntomas físicos más comunes sentir o más comunes que aparezcan ante situaciones estresantes mantenidas a largo plazo, son alteraciones en el sistema digestivo, problemas cardíacos, alteraciones del sueño, alteraciones dermatológicas, inicio del consumo de sustancias o de alcohol. En el caso de que ya tengamos un consumo, que este se eleve, que necesitemos mayores dosis para calmarnos, y también supresión del sistema inmunológico, lo que va a hacer que seamos más vulnerables a tener infecciones. En cuanto a los síntomas psicológicos, los más comunes es presentar sentimientos de miedo, de confusión, dificultades de concentración y de memoria, irritabilidad y enfado, cansancio y fatiga, aislamiento social y familiar, evitación de emociones, pensamientos o conductas, tristeza, pensamientos negativos o catastrofistas, enfado y sobre todo sentimientos de culpa. Espero que toda esta información te haya ayudado a entender mejor que los síntomas que estás presentando son completamente normales ante la situación que estás viviendo y lo único que te aconsejo es que actualmente ahora los aceptes y los observes sin crítica y sin juicio. A medida que la situación se vaya estabilizando, verás también cómo tus síntomas empiezan a mejorar. Un abrazo para todos y muchos ánimos.